Saludos mis estimados amigos, en esta oportunidad para darle sugerencias, ideas, cómo realizar nuestra programación anual 2023. Recuerden que es muy importante que nosotros los docentes planifiquemos nuestra programación curricular para garantizar aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes. Por lo tanto, hoy día, quédense conmigo, les daré algunas sugerencias, ideas, cómo podemos planificar este documento, este instrumento importante, programación anual 2023. Como siempre, información general, los datos que toda programación lleva, la institución educativa, el nombre del director, el área que vas a trabajar, grados y sección, horas semanales que tienes a tu cargo y tu nombre, que es importante. Muy bien, ahora veamos. El ministerio nos plantea que debemos tener el diagnóstico del estudiante y del contexto. Primera parte, en esta primera parte, debemos colocar las demandas y oportunidades del contexto. ¿Y en qué va a consistir? En esta parte ponemos un cuadrito donde estarán pues los factores del contexto sociocultural. ¿Y cuáles son esos factores que nos propone? Primero, aspectos de la cultura escolar que afectan o potencien los aprendizajes. Sería el primer factor sociocultural. Segundo factor. 2. Contexto local, regional, principales oportunidades y potencialidades que tiene el contexto local. Y el tercer factor tenemos contexto local, regional, demandas sociales. Es importante saber las demandas sociales donde se encuentra pues nuestra institución educativa. Y por último, el cuarto factor, tendríamos contexto global que tenga impacto educativo. Bien, estos son los 4 factores que nos propone el Ministerio de Educación contemplar en nuestro diagnóstico del contexto sociocultural. Para ello, agregamos, para cada factor, agregamos principales características del contexto. Entonces, por ejemplo, en aspectos de la cultura escolar que afectan o potencian los aprendizajes, tendríamos los siguientes, como ejemplo, como ideas. Por ejemplo, impuntualidad e inasistencia de nuestros estudiantes. Ese es un problema común, casi común en todas partes del Perú. Otro problema en mi institución, en las instituciones educativas de jornada escolar completa, por ejemplo, hay estudiantes que no traen su almuerzo escolar. Es otro problema, es aspecto de cultura escolar. Hay instituciones educativas que adoptan culturas escolares que perjudican, como esta, ¿no? Ya se hace costumbre no llevar el almuerzo escolar y nadie dice nada. Ya se volvió cultura, ¿no? Tenemos que cambiar. Lo ideal es que todos los estudiantes lleven su almuerzo, entonces tengan una cultura positiva. Otro, por ejemplo, podría ser estudiantes que no cuentan con textos escolares y otros materiales educativos. ¿Por qué? Por factores diversos, ¿no? Porque lo pierden, porque no alcanza en la institución educativa. Recuerden que textos escolares hace muchos años que no llega y tiene que estar haciéndose malabares para que todos nuestros estudiantes tengan su texto escolar. Pero ya se ha hecho una cultura común que hay estudiantes que no les alcanza y se quedan pues sin texto y ya como cultura se queda, ellos no sé cómo aprenden, prestándose, etc. Son problemas, ¿no? Cultura escolar. Por ejemplo, otra cultura escolar podría ser la suspensión de dictados de horas por ceremonias. Es una cultura que ya se ha hecho común, ¿no? Día de la madre, día del estudiante, día del maestro, no sé, se suspenden de repente dictados de horas por ceremonias. Entonces también es una cultura escolar, cultura institucional, ¿no? También, por ejemplo, tomar los feriados largos
que no se recuperan adecuadamente, a veces lo recuperamos virtualmente. Eso es otra cultura institucional. Cada institución indudablemente tiene su propia cultura, la forma como lo recupera, la forma como ellos solucionan o responden ante problemáticas locales institucionales. Son culturas escolares. Ustedes vean cuáles son las culturas de su institución educativa que afectarían. Estas serían las que afecten, ¿no? Y también hay cultura institucional que beneficia, potencian los aprendizajes. Entonces, la parte inferior le pondríamos, ¿no? Por ejemplo, las reuniones de trabajo colegiado que asisten todos los profesores. Es una cultura que beneficia, porque entre más trabajo colegiado haga el maestro, va a apoyar, va a potenciar aprendizajes. Los maestros van a tener mejores estrategias porque van a intercambiar experiencias. Por ejemplo, se mantiene un buen clima escolar, si es una cultura muy positiva, si no hay problemas, todos los estudiantes son como hermanos, cumplen las normas de convivencia. Esa cultura va a ayudar indudablemente a los aprendizajes. Se cuenta con áreas verdes, y una institución que tiene áreas verdes es pues una gran oportunidad, y es una cultura institucional donde los estudiantes de repente usan esa área verde para sus actividades escolares. Pues una cultura, como también instituciones educativas pueden tener áreas verdes, pero no tienen una cultura de usarlo. Comisiones activas, por ejemplo, que haya comisión de pastoral, bienestar, que están activos propiciando el bienestar, son culturas que ayudarían y potenciarían el aprendizaje. Son ejemplos, mis queridos colegas, que les pongo. Ustedes pueden hacerlo mejor. Una vez que ya hemos puesto estas culturas, estas principales características del contexto, a estas culturas tenemos que ponerle otra columna donde diga con qué propósito de aprendizaje del Currículo Nacional de Educación Básica se puede relacionar. Ustedes saquen, ¿no?, los propósitos que podría potenciar estas características. Por ejemplo, yo estoy poniendo en ciencia y tecnología, podría yo explicamos la importancia de la alimentación para nuestra salud, porque tenemos una mala cultura de no llevar el almuerzo. Entonces da oportunidad. Tanto sean positivas, tanto sean negativas, esos factores que haya son oportunidades para propiciar aprendizajes. Entonces aquí ponemos cuáles serían, ¿no?, las más. Entonces la alimentación para nuestra salud es una oportunidad, ¿no? Este propósito, trabajarlo durante el año. Otra oportunidad sería fortalecemos nuestra autonomía para lograr aprendizajes, ¿no? Una competencia transversal. Recuerden que las competencias transversales desarrollamos mediante las oportunidades. Son ejemplos, mis queridos colegas, y finalmente vamos a agregar una columnita para contextualizar estas oportunidades. Por ejemplo, la distribución de textos escolares nos puede llevar a reflexionar cómo solucionamos nuestros problemas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todos nuestros estudiantes tengan textos escolares? Tendríamos que contextualizar y buscar una solución. Nos servirían para trabajar como situaciones de aprendizaje, situaciones significativas, ¿no? Por ejemplo, los patios de la institución para compartir. Tener patios con quienes vamos a compartir, con otros niveles, con inicial, primaria, son oportunidades, ¿no? Por ejemplo, tener diversas plantas en las áreas verdes, ya que hemos hablado de que tenemos áreas verdes, también son oportunidades para poder desarrollar aprendizajes. Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos plantas, podríamos desarrollar el proceso de la fotosíntesis, por ejemplo, estudiar la fotosíntesis. Ese sería el propósito que podría fácilmente desarrollarse en nuestra institución. Bien, son ideas, amigos, para que ustedes elaboren este cuadrito, y como ejemplo voy a dar lectura rápido nomás. En principales contextos, para contexto local, regional, principales oportunidades. Tenemos, por ejemplo, la presencia de museos en Arequipa. Yo estoy trabajando en Arequipa, tengo bastantes museos, son oportunidades. El sillar como recurso natural turístico, la gastronomía. Arequipa, saben, es famoso en su gastronomía, tiene hermosas danzas, igual que la región Puno. El Cañón del Colca, son lugares de patrimonio cultural, etcétera. Son oportunidades, ¿no?,
del contexto local. Para ello, como ven, en lo que es contexto local regional, demandas sociales, tendríamos, por ejemplo, pueblos jóvenes aledaños que tenemos bastantes, son oportunidades para poder trabajar, vecinos organizados, problemas de transporte, medios de comunicación radial. También aquí podríamos poner, por ejemplo, la falta de saneamiento de agua. Hay muchos pueblos que no tienen todavía agua potable. Entonces, estos son oportunidades para poder ponernos propósitos de aprendizaje. Por ejemplo, podríamos plantearnos alternativas tecnológicas para solucionar estas demandas sociales. Por ejemplo, la potabilización del agua. Podemos tener esa oportunidad, ¿no?, de cómo tener esos propósitos de aprendizaje. Ideas, amigos, que les voy dando para que puedan realizar su programación anual. Les dejo este esquemita para que ustedes puedan analizarlo y tener a la mano y realizar adecuadamente este cuadrito llamado demandas y oportunidades del contexto. Como segunda parte de nuestra programación anual tendríamos la caracterización de los estudiantes. Si tienen una sección, en este caso, por ejemplo, yo tuve el año pasado 2 secciones, entonces más o menos tenía esta caracterización. 50% de estudiantes tienen un solo hermano. Entonces, y eso es positivo. ¿Por qué? Porque voy a tener la atención de los padres. Sé que de este 50% los padres van a estar pendientes porque solo son 2 hijos que tienen. Pero si tienen más hijos, indudablemente, seguramente van a estar olvidados. El 50% de estudiantes tienen más de 2 hermanos, en este caso, ¿no? De la mitad de mis estudiantes, muy posible pasen sin mucho acompañamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen varios hermanos y los padres no se abocan, más se dedican al trabajo, ¿no? Eso me señala esta caracterización. Caracterización del estudiante significa conocer su problemática, ¿no?, sociocultural del estudiante, su situación real, ¿no? 75% de estudiantes son hermanos menores. Si son menores, bueno, también van a tener de repente atención. Si son mayores, como este 25% son hermanos mayores, de repente van a tener mayor responsabilidad. Son diferentes, se dan cuenta. Esto me conviene saber. 70% de estudiantes viven con sus 2 padres. Bien, un 70% es la mayoría, pero un 30% de estudiantes vive solo con mamá por diversos motivos, ¿no? Entonces, en algunas situaciones esto afecta, ¿no? Porque solo mamá, la madre hace de padre y madre, trabaja día y noche, por lo tanto no va a estar pendiente de su hijo. Todo esto hay que conocer y de acuerdo a esto hay que adaptar nuestra programación curricular, ¿no? Nuestras experiencias de aprendizaje, especialmente las estrategias, cómo llegamos a nuestros estudiantes y a quienes van a tener mayor retroalimentación. Debemos tener identificado, para eso sirve la caracterización de nuestros estudiantes. Entonces esto es como un ejemplito, ¿no? También hay que preguntarle, por ejemplo, el 70% de estudiantes cuentan con un solo celular para su estudio. Solo tienen celular, pero miren, 30% de estudiantes yo tenía que tenían laptop o computadora. Quiere decir, miren, como es un colegio estatal, indudablemente son muy pocos los que pudientes, ¿no? Los pudientes. La mayor parte no tienen pues una computadora, una laptop. Eso es casi imposible. Y en algunas instituciones seguramente el 90% no tienen absolutamente nada. Y peor, no tienen Wi-Fi, ¿no? Aquí 65% tienen Wi-Fi. Bueno, es lo que responden los estudiantes. Para este año, mis queridos colegas, el Ministerio está planteando este tipo de caracterización, ¿no? Hacer esta encuesta y realizar la caracterización para este año. Primero, sobre su entorno, ¿no? Nos dice que debemos hacer la pregunta, ¿con quién vives? Para saber con quién vive, con mamá, con papá, y puede marcar los 2, ¿no? Papá y mamá vivo, y también mis hermanos, entonces sabemos que es una familia formada. Pero si solo marca solo con mamá, entonces sabemos que solo tiene mamá. Entonces, hacer esta encuesta a todos nuestros estudiantes, ¿no? Mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, otros, a ver qué ponga, con quién vive. Algunos estudiantes solo viven con sus abuelitos. Entonces, aquí vamos a detectar. La pregunta 2. ¿Dónde has nacido? Es importante tener, si todos nuestros estudiantes son del lugar,
o vienen de otros lugares. También esto nos ayuda a entablar la pluriculturalidad y también evitar la discriminación, ¿no? Trabajar ahí en nuestra institución educativa, que no se discrimina por el lugar donde han venido. A veces en las ciudades son pues discriminados los que vienen de zonas rurales. Entonces vamos a conocer cuántos vienen de zonas rurales. La otra pregunta es: ¿qué responsabilidades tienes en casa? Entonces aquí alternativas le damos para que pueda marcar trabajo fuera de casa. Entonces interesante, de repente como es secundaria puede ser que estén trabajando. Cuido a mis hermanos, miren, de repente está especialmente las estudiantes mujercitas son las que se dedican a cuidar a los hermanos, y especialmente si son hermanos mayores, ¿no? Ayudo en el trabajo a mis padres. Entonces interesante saber qué responde al estudiante. La cuarta pregunta es: ¿qué valores rescatas de tus referentes de tu vida? ¿No? ¿Qué valores? Entonces es importante qué piensa de los valores. ¿Qué valores practicas en casa? Son preguntas abiertas, entonces ellos tienen que responder. Yo practico la honradez, el apoyo. Es bueno saber qué responde, aunque sabemos que todos los estudiantes saben que no es bueno, por ejemplo, mentir, pero sin embargo mienten. Pero es bueno saber. ¿Cuál es tu religión? Es importante también. Pese a que el padre de familia dice nosotros somos católicos, pero a veces los estudiantes hoy en día están apareciendo los ateos, es decir, no tienen religión. Entonces es importante ver el pensamiento de nuestros estudiantes, es católica, cristiana, otras de repente no son ni cristianos ni católicos, son ateos de repente. Entonces es importante saber su pensamiento. Pregunta 7, ¿en qué trabaja tu papá? Es importante, y si no tiene papá, no tengo papá, pondrá, ¿no? ¿En qué trabaja tu mamá? También es importante, de repente los dos trabajan, y conocer sobre sus aprendizajes y habilidades. Mira, interesante, nos pregunta, ¿no? Debemos preguntar, ¿qué deseas aprender? Que es importante. Es importante saber qué quiere aprender realmente, ¿no? ¿Qué dificultades has tenido en el año 2022? Interesante estas preguntas. ¿Qué deporte practicas? Que me parece importante. ¿Cuál es tu principal pasatiempo? Miren esta pregunta. Están hermosas estas preguntas, mis queridos colegas. Por eso los voy a compartir para que le den a sus estudiantes y veamos qué responden. ¿Qué edad tiene tu mejor amigo? Veamos si su amigo es de su clase o de repente es otra persona mayor, ¿no? Es importante saber. Ahora, sobre tu colegio, miren la pregunta que le podríamos hacer. ¿Qué opinas de tu institución educativa? ¿Qué no te gusta de tu institución educativa? ¿Qué es lo que no te gusta, no? Es importante esta pregunta. ¿Qué áreas te gustaría trabajar más horas, ¿no? ¿Y por qué te gustaría trabajar esa área? Entonces aquí vamos a ver qué área le gusta más. Seguramente el profesor va a decir mi área, ¿no? Pero recojamos. Y les sugiero que no solo los tutores recojan esto, sino también de las diferentes áreas, y van a encontrar con la sorpresa que los estudiantes, depende del maestro, también responde, ¿no? ¿Qué te resulta más fácil aprender en la escuela? ¿Qué te resulta más difícil aprender en la escuela? Por último, ¿trabajas? ¿Trabajas fuera de tu hogar? Sí, no. Vamos a ver si el estudiante trabaja o no. Me parece interesante esta nueva encuesta, aplicarla a nuestros estudiantes para sacar la caracterización. Vuelvo a decir, se les voy a dejar. Entonces, una vez que ya hagan su encuesta, hagan una caracterización de este tipo, ¿no? Y si tienen dos secciones, indudablemente para la sección A tiene su propia característica y para la sección B tiene también su propia característica. Muy bien. Continuamos. Luego, como tercera parte, estarían los resultados de la evaluación diagnóstica por competencias y por sección. Una vez que has revisado las actas de evaluación de tus estudiantes, y puedes tabular sus calificaciones. Tantos tienen C, tantos tienen B, tantos tienen A. Es decir, las notas del año anterior. También
tienes que revisar las carpetas de recuperación. Recuerda que para las carpetas de recuperación debes preguntar o tomar una pequeña evaluación si realmente ha aprendido con esa carpeta de recuperación y le vas a poner una calificación. Si no ha aprendido nada, tendrá pues C. Si ha aprendido algo, tendrá B. Y si ha aprendido bien, tendrá A. Entonces esas carpetas de recuperación también tienes ahí notas, ¿no? Y además recuerda que debes tomarle una prueba de diagnóstico. Elabórate una pruebita de evaluación diagnóstica, ¿no? Con preguntas que podrían desarrollarse durante el año. Vamos a ver cómo están nuestros estudiantes, a ver qué hacen para responder esas preguntas. Realízale una actividad, como decir, vamos a leer, a ver, contesten estas preguntas, ¿qué saben de estas cosas? Entonces también le puedes poner una evaluación. Si no responden adecuadamente, tendrán C y tendrán B y tendrán A, siempre respecto al estándar. Estas calificaciones tienes que poner de acuerdo al estándar. Si puedes evaluarle con rúbrica, mucho mejor esa actividad, ¿no? Entonces, ¿cuándo tienen C, cuándo tienen B y cuándo tienen A? De acuerdo a la rúbrica. Pero si no, simplemente tú por comparación de sus respuestas de tus estudiantes con el estándar, de acuerdo al estándar ponle la calificación. Entonces vas a tener calificaciones de tu evaluación diagnóstica. Estas finalmente vas a tener que consolidar, sentarte y decir, Luis para mí tiene finalmente C, María para mí sí tiene B. Y así vas a poner calificación a todos tus estudiantes como evaluación diagnóstica, después de realizar todas las actividades de evaluación diagnóstica. En el caso de matemática, comunicación, después incluso de realizar los kits de evaluación. Recuerden que todas las áreas de ciencia y tecnología, ciencias sociales, ciudadanía cívica, matemática y comunicación, obligatoriamente tienen que elaborar una prueba de evaluación diagnóstica. En el caso de matemática y comunicación ya tienen su kit de evaluación. Muy bien. Entonces, esas calificaciones finalmente te sientas y tu percepción con respecto al estándar, comparando siempre con el estándar, pones y haces tu estadística. Entonces, yo por ejemplo, el año pasado tenía, ¿no? En segundo A, el 81% de estudiantes se encuentran en nivel de inicio. Finalmente. Eso es importante saber. Entonces estoy empezando con la mayor parte de estudiantes en inicio por competencia, en la competencia, ¿no? En la primera competencia 1. En este caso, en la competencia de indagar en ciencia y tecnología. Y el 19% de estudiantes se encuentran en nivel de proceso. Sí hay unos estudiantes que sí están en proceso, en la competencia de indagar. Eso es lo que tienen que poner aquí. ¿Con qué están iniciando? Indudablemente la programación anual van a elaborar después de la semana de evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces estos resultados tienen que encontrar después de la evaluación diagnóstica. Y así igualito para la otra sección, si tienen 2 o 3 secciones, ¿no? Y la competencia 2 igual, ¿no? Por ejemplo, el año pasado empecé yo con 77% de estudiantes que se encontraban en inicio. Era casi todos, ¿no? Y había algunos estudiantes que estaban en proceso. Esta es la conclusión final que llego después de hacer la evaluación diagnóstica. Recuerden que es importante y de acuerdo a esto tengo que trabajar durante el año. Y por último tenemos en el número 4 de nuestra programación anual la organización de experiencias de aprendizaje, es decir, nuestras unidades de aprendizaje. Entonces aquí lo primero que tenemos que poner es nuestra situación significativa. Como ejemplo para este año, bueno, estoy formulando, no se preocupen, formulen sus situaciones significativas. No les recomiendo recoger de la web, porque no responden la realidad. Háganlo aunque sea mal, pero que responda a la realidad de su situación real de su institución educativa. Eso les recomiendo. Aquí, por ejemplo, no sé si estará bien formulado, bien dicho, pero ya lo ideal es que tener una propuesta para que en conjunto con los colegas se pueda mejorar. A ver,
más o menos quedaría para este primer experiencia, sería, por ejemplo, en mi institución educativa, ¿no? Este sería, ¿no? Dentro de los muchos problemas cotidianos en nuestra institución educativa, como por ejemplo el incumplimiento de traer las loncheras escolares, es una realidad. Mis estudiantes no traen todos sus loncheras escolares. Ya les he dicho, todos deberían traer su almuerzo, y hay estudiantes que no almuerzan, da pena, y no podemos casi hacer nada, ¿no? Porque ya se ha hecho cultura, ya les he dicho, es un problema latente, ¿no? Otro problema que tenemos es el bajo rendimiento escolar, y al analizar vemos que la mayoría está con B, entonces hay bajo rendimiento escolar. Es otro problema. La pérdida de objetos personales como celulares, siempre se pierden celulares. Entonces también es otro problema real de la institución educativa. La pérdida de propinas, a veces se pierde una propina de la mochila, ¿no? Entonces son problemas reales, así como el incumplimiento de las normas de convivencia. Siempre incumplimos las normas, ¿no? Y qué lindo sería que todos cumplamos, pero es un problema común, ¿no? La poca participación de los padres de familia en el proceso educativo, casi no acompañan a sus hijos, no se dan cuenta si están aprendiendo o no. Entonces hay poca participación del padre de familia, es problema real. Entre otros problemas que haya en la institución educativa, nosotros podemos atribuir que todos los problemas antes mencionados se deben a la falta de responsabilidad. Miren, hemos nombrado varios problemas, pero le estamos encontrando una causa, un motivo, una causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de que haya estos problemas? La responsabilidad, la poca responsabilidad de los estudiantes, la poca responsabilidad de los padres, y de repente también nos falta responsabilidad de los maestros. Si aumentaría la responsabilidad, pensamos que se puede solucionar muchos de esos problemas que hemos hablado. Si los padres actúan responsablemente, es posible que todos los estudiantes traigan su almuerzo. Si los estudiantes actúan responsablemente, es posible que mejoren su aprendizaje. Si los colegas mejoran su responsabilidad, es posible que mejoremos en nuestras normas de convivencia y no se pierdan. Es posible, digo, no necesariamente estamos echando la culpa, sino estamos encontrando alguna causa. Entonces, al encontrar una causa, podemos decir, vamos a trabajar en esta experiencia la responsabilidad, ¿no? De una u otra forma, de nosotros mismos, nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Y teniendo la oportunidad de retornar a nuestra institución educativa en un nuevo año escolar, también vivir la Semana Santa que nos ayuda el calendario cívico escolar, nos ayuda a reflexionar esta Semana Santa, a ser más honrados, a ser más responsables, ¿no? Nos ayuda el contexto. Y asumir compromisos, que es lo importante, debe ser el producto de esta experiencia, va a ser compromiso. Entonces, ante estas problemáticas como estudiantes, nos planteamos, ¿qué podríamos hacer para revertir la falta de responsabilidad y disminuir notablemente los problemas mencionados? Ese sería el reto. Entonces, de esta forma, mis queridos colegas, plantéense situaciones significativas para cada experiencia de aprendizaje. No tengan miedo a hacerlas. Aunque estén mal, les aseguro que esa situación significativa se puede perfeccionar en trabajos colegiados y sale una situación real, aplicable para nuestra institución educativa. De hecho, les digo, no busquen en la web. No soy de los que hacen para la web. Hay muchos colegas me escriben, por favor, ¿cuánto me cobra por su situación, por su experiencia? No, colega, le apoyo a que usted lo haga. Yo no hago para las personas, porque no es posible hacer situaciones, experiencias de aprendizaje para colegas que viven otra realidad. Eso es imposible, les mentiría. Yo podría aprovechar por cobrarles como lo hacen muchos en la web, pero no es cierto eso, no funciona. Yo les insto a que ustedes prueben, experimenten. Recuerden que somos investigadores natos, por eso somos profesionales, y por lo tanto es nuestra oportunidad siempre de estar experimentando
probando, viendo lo mejor de nuestro trabajo pedagógico. Entonces les invito, les doy ejemplo para que puedan hacer. En base a esta situación significativa hacemos un título de nuestra experiencia, como por ejemplo aquí, ¿no? Retornamos al colegio asumiendo nuestro rol de responsabilidad y amor al prójimo. Miren, lo he acomodado porque se va a trabajar la responsabilidad, la situación significativa está tratando de solucionar un problema, una causa que ocasiona varios problemas, que es la responsabilidad, la falta de responsabilidad. Entonces mejoraremos nuestra responsabilidad. Entonces tendremos que retornar con responsabilidad, mejorar nuestra responsabilidad y además aprovechar el calendario cívico, el amor al prójimo, que es la Semana Santa. Bueno, así de facilito se hacen las cosas y nos va a salir bien. Y para ello estoy programando las 3 competencias. Yo tengo 3 competencias, ¿no? De trabajar y un contenido transversal que debo, o que sería la autonomía, desarrollar la autonomía, ¿no? Y aquí me falta poner el enfoque transversal, en este caso como es valores de repente de nuestros derechos, ¿no? El enfoque transversal de los derechos, todos tenemos derechos a tener una buena convivencia, por lo tanto nuestra responsabilidad, todos tenemos derechos a tener un almuerzo, a comer, entonces puedo trabajar el enfoque transversal, los derechos. Y finalmente ponemos la duración de nuestro bimestre del 20 de marzo al 14 de abril, va a durar mi primera experiencia de aprendizaje. Bien, mis queridos amigos, y finalmente de esa misma forma les sugiero que formulen sus experiencias, sus situaciones significativas para los 8 experiencias, ¿no? Para los 8 meses. Y en la parte inferior ponemos 5, la calendarización. Esto ya les da la dirección, ¿no? Cómo está calendarizado el año escolar. Primer bimestre, segundo bimestre, ¿cuándo es? ¿No? ¿Cuándo es? Y en la parte inferior ponemos material o recurso educativo para el estudiante y para el docente, ¿no? Para los dos, materiales o recursos educativos. Eso sería todo lo que compone la programación anual, y los profesores tienen plazo para presentar esta programación anual hasta la primera semana, porque la primera semana va a ser evaluación diagnóstica. Después de la evaluación diagnóstica, vean que el resultado de la evaluación diagnóstica es pues la que se considera en la programación anual. Espero que les ayude el video, les motive a hacer planificación curricular. Les digo, lo que ustedes hacen tiene alto valor, por lo tanto les insto a hacer su programación curricular. Nunca piensen que esté mal. Es perfectible, es cierto, como el mío, no es tan perfecto, pero es mejorable, pero es un instrumento valioso para mí y está bien hecho, y de acuerdo a esto voy a poder trabajar en forma real con mis estudiantes. Hasta la próxima vez, mis queridos colegas.